Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto que nos acompañen en esta cintura de la semana. Tenemos invitada este día a Norma Guevara, jefa de fracción del FMLN. Bienvenida a Gente Ve. Gracias. Un saludo a todos los televidentes de Gente Ve y gracias por el espacio. Muy bien, bueno, con la diputada abordaremos temas de interés nacional, como es la reforma al sistema de pensiones y también el tema del salario mínimo. Queremos a continuación poner en contexto el primer tema con una nota de Fabiola Dueñas. Las discusiones y consultas a todos los sectores sobre la propuesta de reforma a la ley de pensiones que fue presentada por el ministro de Hacienda no concluyen. El grupo parlamentario del FMLN sostiene que la reforma es necesaria y respaldan la propuesta del gobierno, argumentando que los beneficios de un sistema solidario serán sostenibles y vitalicios. Yo estoy trabajando desde el año 2010 en el tema de las pensiones. Esto lo sometimos a consulta 2011, 2012, el año 2013 para la campaña. Nos juntamos y se lo hicimos del conocimiento de toda la población y se sigue discutiendo. Entonces yo creo que está suficientemente discutido, es momento de las propuestas claras. Las pensiones las paga el sistema público a través de los tributos de todos y entonces hoy hay que estar pagando el 80% de los pensionados de más de 160,000, el 80% son pagados por todos los salvadoreños y no hay fuente financiera específica para eso. Eso es lo que pretende resolver el sistema mixto. Y la otra, obviamente, garantizarle al mismo que está dentro del sistema de AFP que su pensión le va a subsistir todo el tiempo de su jubilación, porque hoy no le dura más que 6 a 7 años. El ministro de Hacienda aclaró que de ser aprobada la reforma que presentó el gobierno, tanto los fondos AFP como los fondos del sistema solidario serán administrados por las AFP y que a los trabajadores se les garantizará pensiones de por vida. Sin embargo, no es suficiente para la oposición, quienes aseguran no apoyarán la propuesta del Ejecutivo. Nosotros no vamos a votar por la reforma del gobierno, es injusta, es confiscatoria, es inconstitucional y además es en contra de los trabajadores salvadoreños. No sé qué harán otros partidos. Por su parte, Guillermo Gallegos aseguró que el partido Gana está dividido en cuanto al tema de la reforma y que su voto no será dado a menos que se cambien algunos aspectos. Gana, ustedes los pueden consultar, estamos divididos, unos a favor y unos en contra. En lo personal yo he dicho, mientras uno de los requisitos que había planteado, que no sea voluntario el hecho de que el trabajador que quiera pasar a que el gobierno o el Estado le administre sus fondos, es imposible que pueda votar. Al pasar al Pleno, la reforma necesitaría la aprobación de la mayoría simple, es decir, 43 votos de 84. Otros países de América Latina como Perú, Colombia, Uruguay, Costa Rica y varias naciones europeas cuentan con un sistema de pensiones mixto. Actualmente la deuda pública del Estado salvadoreño en concepto de pensiones asciende a más de 5,000 millones de dólares. En ese sentido, el ministro de Hacienda reiteró que es necesario reformar la ley de pensiones para garantizar la pensión vitalicia sostenible y optimizar la rentabilidad de los ahorros. Bueno, tal como vieron en la nota, el pasado 24 de febrero de este año el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de reformas de ley al sistema de ahorro de pensiones y desde mediados de marzo más o menos la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto inició una fase de consultas a diversos sectores. Es lo que precisamente queremos conocer con la diputada Norma Guevara. ¿En qué estado se encuentra el estudio de las propuestas de reformas y cuántas propuestas han sido las presentadas? Bueno, el lunes, como pudo apreciarse en la nota, tuvo lugar un gran encuentro de las posiciones que existen alrededor de este tema que es fundamental para la mayoría de trabajadores. Y vale decir
para la mayoría de trabajadores que no tienen salarios dignos, pero que hoy los que opinan sobre supuestamente defender a estos son los que tienen ganancias altas. Y es impresionante que previo a la celebración del foro tuviera lugar un ascenso en la campaña, en la guerra sucia contra la reforma de pensiones propuesta por el gobierno, apoyada por nosotros, discutida por todos, a través de medios de comunicación, sin que se suscriba por nadie, por ningún actor natural ni jurídico, ni personalidad ni natural ni jurídica, de quién paga semejante campaña de mentiras y que promueve inquietud en la población trabajadora. Nosotros queremos decirle esta noche, amigo, amiga trabajador, compañera trabajador, siéntase tranquilo, que si hay un gobierno identificado con los trabajadores de más bajos ingresos, los menos favorecidos por la estructura de la economía de este país, se llama FMLN. Si hay un presidente que es capaz de interpretar las necesidades y ese sentimiento, es el presidente Salvador Sánchez Serén. No hay aquí ningún robo, lo que hay sí es ponerle un alto a las altas ganancias de unas instituciones que la privatización de pensiones creó en 1996. Y queremos entonces que más bien nos centremos, como lo hemos hecho a lo largo de meses, en explicarle a la gente las cosas fundamentales de esta reforma, que son a favor de la gente. Usted ha mencionado un punto importante. Ciertamente a partir del lunes arreció esta campaña mediática, sobre todo en los diferentes medios de comunicación. Por supuesto no en Gente Ve, ¿verdad? Aquí no tenemos ese tipo de campañas. Sin embargo, ustedes presentaron también a la Fiscalía General de la República, ya hace días, si no mal recuerdo, por ahí por 29 de febrero, porque era día bisiesto, una petición de investigar de dónde venían estos fondos de este tipo de campañas, que muchas no tenían firma, que fueron también en medios impresos. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta sobre esta solicitud de investigación? No, y esperaríamos que esté en curso y que realmente la Fiscalía logre determinar dos cosas: quién paga y luego si en esos fondos no hay fondos de los trabajadores que se hayan puesto en riesgo, para tratar de convencer a los mismos trabajadores de no hacer un cambio que está pensado no para las AFP, sino para la gente. Justamente en eso queremos profundizar, y yo lo he repetido, varias veces, que nos gusta traer a la fuente directa porque es quien sabe, quien conoce, en este caso, cómo ha sido manejado el tema al interior de la Asamblea. Sabemos que ustedes han invitado a diferentes sectores para que expresaran sus puntos de vista en torno a las reformas, que ha sido esta fase de consultas. Pero yo quisiera que también la audiencia de Gente Ve supiera de viva voz de la jefa de fracción del FMLN por qué es necesario reformar el actual sistema de pensiones. Bueno, porque se hizo una estructura que no garantiza en el futuro próximo el pago de las pensiones a los trabajadores. Una estructura en la que se cobra a través de privados, se paga a través de privados, pero el dinero viene de los fondos públicos. Quiere decir que, aunque el manejo de la cuenta es individual, el pago es como antiguamente, es solidario, solo que es una solidaridad incorrecta, desproporcionada, donde las personas que no trabajan, pero compran y pagan impuestos, los trabajadores que no cotizan, pero que pagan impuestos,
están contribuyendo, estamos contribuyendo todos a pagar pensiones que supuestamente debían derivarse del ahorro y no de la edad trabajada y de derechos que tuvieron en el pasado los trabajadores del sector público. Este es el modelo perverso que presenta hacia afuera una aparente eficiencia, pero que no dice a la gente de dónde viene el dinero. Porque los préstamos y los pagos desde los tiempos del gobierno de Arena se dieron con préstamos, ¿verdad? En el principio, desde el 2008, desde 1998 al 2001, se pagaron con las reservas técnicas que tenía el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el INPEP. En el 2001 terminaron los fondos y empezaron a pagar con eurobonos, 1.232 millones de deuda que estamos pagando los salvadoreños en eurobonos. Cuando esto ya no era suficiente ni se podían obtener nuevos eurobonos, vino el gobierno de Arena y creó el fideicomiso de obligaciones previsionales, que no es otra manera que decir, como ya no hay bonos y se acabaron las reservas, hoy tomemos del mismo fondo de los trabajadores prestado para pagar las pensiones que se debe, y a los futuros también, y la pensión mínima también, y los excesos de los pensionados de alto rango también. Entonces, con la salvedad de que ya no es la misma recaudación. Pero el Seguro Social y el gobierno ya no tienen ninguna recaudación, como no sean los que pagamos en el INPEP. Yo cotizo al INPEP, pero somos 12.000 más o menos los que cotizamos al INPEP. Pero hay que pagar el 90% de las pensiones y seremos 12.000 los que cotizamos. Entonces, ¿quién paga? Paga el Fondo General de la Nación. ¿Cómo paga? Prestándole al mismo fondo de pensiones. El fondo de pensiones, aunque digan los señores de las AFP, hay 8.000 millones, ellos saben a dónde están esos 8.000 millones. Que los han colocado en certificados ante el Estado, instituciones o inversión. Y quien les da para pagar cada trimestre es el Estado, es el Fondo General. Por eso la mentira es más grande cuando dice que el gobierno le va a meter mano, cuando es al revés. Para que las AFP puedan cumplir sus obligaciones, es el gobierno el que se endeuda. Se ha venido endeudando desde 2006 con más o menos un promedio de 400 millones y pagando intereses de esa deuda de más o menos entre 90, primero fueron 60 millones, hasta 160 millones al año. Entonces, el Estado solo eroga y no tiene la institucionalidad, no le da manera de tener ingreso para el pago de las pensiones. La deuda ha crecido tanto que es el origen de una deuda PIB muy alta. Y ahora que se quiere resolver eso, dicen que eso no es importante. Es una contradicción. Ahora bien, desde estudios que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, distintas instituciones han dejado en claro que el año 2018, 2017, 2018, las posibilidades de usar ese mismo mecanismo se terminarían. Hay que hacer un cambio que asegure, que garantice que los trabajadores que están hoy jubilados y los que están por jubilarse tendrán garantía del pago de su pensión. Ese es el origen del problema. Ese es el problema. ¿Cuál es el origen? Que las cotizaciones han servido para engordar la bolsa de las asociaciones administradoras de fondos de pensión, que ellas se llevan, digamos, el 17% de una cotización. Al inicio se llevaban el 35% de una cotización, una tercera parte. Y eso no entra a la cuenta. Y le dicen a la gente que es por la tasa de interés que paga el gobierno, pero ningún banco paga 18%. Y ellos se llevan
fuera de todo el 17% y antes el 35%. Eso hace que el fondo no es todo lo consistente que debiera ser para responder ante todas las obligaciones. Luego crearon privilegios, de esto hemos hablado ampliamente, han creado un privilegio para un segmento de trabajadores. Todo eso se convierte en deuda pública. Y hoy, en la reforma, se crea una nueva institución, como si fuera una nueva AFP, solo que no va a manejar, no va a recibir dinero, sino que va a seguir utilizando las AFP. Pero no le va a pagar la misma cantidad que hoy paga. Y ya solo eso hace un cambio. Aquí tuvimos hace más o menos 10 días a un profesor chileno que estuvo en la cátedra Salvador Allende de la Universidad del Salvador, y yo le hacía la pregunta, que como chileno nos contara cómo les había ido en Chile. Y él dijo en este programa que era absolutamente mentiroso, y lo dijo con esas palabras, que las AFP daban más que el sistema del Estado. Y él puso el ejemplo, dice, yo como profesor de la universidad gano 4 veces más en el sistema público que lo que las AFP les da a la gente. Entonces dijo, esa es una absoluta mentira. Ahora, claro, en los medios escuchamos otra cosa, que lo que el gobierno quiere hacer es confiscar, es robar de los fondos de los trabajadores. ¿Qué interés hay en este caso también desde la negativa del partido Arena de acompañar con sus votos para hacer esta reforma? Pues Arena fue el maestro aventajado para poner en marcha las recetas neoliberales en los años 90 y principios de este siglo. Y la privatización de las pensiones fue una de las operaciones de ese signo. Y ellos crearon entonces una estructura para ganar dinero fácil, a costa del salario de los trabajadores, de la totalidad de los trabajadores. Y tienen en consecuencia compromiso, no solo ideológico y político, por coincidir con el modelo privatizador, sino también económico. Muchos dirigentes de Arena, varios dirigentes de Arena han sido parte, o amigos de ese partido, han sido parte de las AFP que ya finalizaron, o también de las que están activas. Entonces es un compromiso en el cual ellos ahora votar en contra de cambiar o votar a favor de cambiar ese modelo, sería como ir en contra de su propio engendro, Por eso es que están en una actitud. Y a mí me llama la atención, ¿por qué no hacen tanto análisis sobre el salario mínimo? Si el salario es el padre o madre de las pensiones, porque hay una relación directa entre el monto del salario de un trabajador y lo que va a poder tener como beneficio en cualquier modelo, en cualquier sistema, cuando su vida activa, laboral activa, pase a una pasiva, a ser objeto de un retiro laboral y Dios mediante, de una pensión. Más adelante vamos a hablar del tema de salario mínimo, pero ahora quiero concluir esta parte conociendo si ya terminaron las consultas en la Comisión de Hacienda, ya solo se está esperando una votación. Este día la presidenta de la comisión nos ha enviado a cada uno de los miembros de la comisión una propuesta de dictamen y nos ha enviado, digamos, las mejoras al proyecto que presentó el gobierno, que surgen de la misma, de escuchar a los trabajadores que sí, y a los sectores que sí vieron en la propuesta un cambio positivo. Lo dijeron casi todo. No es lo que queremos. Quisiéramos que volvamos totalmente a un sistema público, pero vemos que este es un paso adelante en una dirección correcta. A los que opinaron en favor de la propuesta y les hemos escuchado, pues se les ha tomado en cuenta, o vacíos que los mismos diputados
apreciamos en el seno del proyecto de reforma, como por ejemplo la definición más puntual de cómo estará integrado el Instituto Nacional de Pensiones, que es el que va a poder contratar a una AFP para recibir las cotizaciones de los trabajadores, aunque no tengan contrato para el manejo, porque no ganen más de 2 salarios mínimos, para el contrato de manejo de un ahorro complementario privado. Entonces, el instituto, dice la propuesta que hemos presentado, estaría integrado por un presidente, que lo nombra el presidente de la República, un miembro del Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, del Seguro Social, del INPEP en este caso, que sigue funcionando como institución, de los trabajadores pensionados, uno de los trabajadores activos, ¿verdad?, y un representante de los patronos nombrado por el presidente, también a propuesta con mecanismos que ya existen para hacer este tipo de escogitación. O sea que el instituto es el que va a tener la responsabilidad de llevar la cuenta de esa cotización que todos los trabajadores haremos al pilar público. Y cuando toque la pensión, cuando se cumplan los requisitos de la pensión mínima, también será el obligado del pago de la pensión mínima, que será una pensión de por vida y no una pensión hasta cuando me dure el ahorro. Este es uno de los cambios que lleva el proyecto. Nosotros, como sentimos que la Comisión de Hacienda está lista, por supuesto este es un tema tan controversial porque se cruzan los intereses que son contrapuestos, del que quiere ganar a costa del trabajador y de quienes queremos que el trabajador sea el beneficiado, que es un tema para discutir hasta el año 3000. Muy bien, vamos a ir ya al primer corte y al volver vamos a continuar un poco más sobre este tema y vamos a pasar también a otros temas. Ya regresamos. Latinos Tours, más que bueno, un servicio exquisito. Excursión a Perú, visitando Lima, Nazca, Paracas, Cusco y Machu Picchu, del 24 al 30 de septiembre. Contáctenos al 2240-0365. Latinos Tours. Gracias por seguir en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos hablando justamente sobre las reformas al sistema de pensiones con la jefa de fracción del FMLN, la diputada Norma Guevara, quien nos está terminando de redondear cómo está el tema de la ley, de las propuestas, de las votaciones y por qué se ha arreciado esta campaña en estos últimos días para descalificar estas nuevas reformas. Yo quisiera decir que el proyecto está listo. Ahora sí estamos, y es la solución a un problema antiguo. Una solución que los trabajadores que han ganado menos o que ganan menos saben que es para su favor. Y esperaríamos nosotros, ahora está en manos de la responsabilidad de cada diputado y cada fracción. Nosotros esperaríamos que este debate fluya, que tengamos un dictamen, que tengamos una reforma. Es lo que el país necesita de la Asamblea Legislativa, valentía para tocar los intereses de los que siempre han acaparado a lo grande. Esto es lo que esperamos y decirle a los trabajadores, las cotizaciones serán las mismas, pero su ahorro será mayor si está en lo privado. Las cotizaciones serán los mismos y habrá más fondos para que usted reciba su pensión. Las condiciones para retirarse son las mismas. Se mejoran prestaciones, se mejora rendimiento porque se pagarán menos comisiones. Y no se acaba. No se termina. Como en el actual sistema, que si usted ya no tiene, ya no. Sí. Entonces, esto está hecho para ayudar al trabajador. Es una falsedad completa, absoluta, de que se pueda tocar un solo centavo
de una cotización de cualquier trabajador para gastar en otra finalidad pública, porque no se mezclan en absoluto el Fondo General de la Nación, que se integra con los impuestos o préstamos, con los fondos previsionales. Esto Lo que tiene está diciendo una institucionalidad absolutamente autónoma y es exclusiva para las pensiones. Esas cosas deben quedar claras a nuestro pueblo. Es que ese es el temor que la gente cuando ven los medios, que le dicen, el hoyo fiscal que tiene el gobierno se va a cubrir con este fondo de pensiones, por eso le quieren robar su pensión. No, el hoyo fiscal sale de darle a las AFP el pisto, prestándole a las mismas AFP, y eso se termina. Es como cuando tú vas a una tienda que vende 100 plátanos y te ha fiado 80 plátanos, y ya cuando llegas por el plátano 90, ya no hay plátanos, ya solo quedan 10. Es lo mismo. Ajá. Para poner un ejemplo, o sea, se acaba. Claro. Si tu existencia es 100, tenés que saber que cuando llevas por 90 ya se van a terminar. Entonces aquí no, aquí es crear un fondo que solo es para eso y que tiene la garantía además de que en el futuro será alimentado por como es solidaridad intergeneracional para el pago de las pensiones mínimas, será alimentado por los trabajadores jóvenes. Y yo creo que todos tenemos confianza en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, que se preparan mejor que lo que nosotros nos preparamos para tener un espacio de aportar al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Esa es la garantía de este modelo, que, dicho sea de paso, es el modelo de la inmensa mayoría de países, porque son menos los países que se mantienen aún con esquemas privatizados de pensión. Muy bien, vamos a entrar ahora a otro tema, y es precisamente las reacciones que ha generado este 16 Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENADE, realizado el día 26 de abril por la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Este evento que tuvo además como invitado principal a un expresidente español, José María Aznar, quien, como hemos visto en las noticias de este canal, ha sido señalado por actos de corrupción. Diputada, ¿usted qué opina de que en este 16 encuentro de empresarios, el 16 encuentro de ENADE, organizado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, tenga invitados que son cuestionados? Fíjate que yo quisiera más enfocar este punto desde otro ángulo. La misión del empresario debería ser, porque la misión de las empresas es producir y ganar, esa es, no es otra, no es crear empleo, no, sus misiones son producir un servicio, producir un bien, venderlo bien, pagarlo menos y ganarlo más. A eso se dedican las empresas, los comercios, y esa es su naturaleza. Entonces, el problema es cuando llevas a querer que quienes hacen eso al mismo tiempo definan la función pública y trazar año con año las demandas reivindicativas frente al Estado. Yo quiero que me haga, digamos, que me cubra esta agenda de reforma constitucional, ¿verdad? Que me disminuya los municipios a 100. Hubo un año en que alguna de esas propuestas hubo. Yo quiero de que la elección de tal funcionario sea no con 43, sino con 56. Y yo quiero, cada año la empresa privada aglutinada en ANEP se ha reunido durante mucho tiempo, después de la paz, ¿verdad? A pedir qué quiere. Y cada año lo dedica a uno o a varios temas. Este tema fue de la corrupción. Entonces, teóricamente, este es un tema que fue mal escogido, de seguro, porque ellos mismos lo decían, para que haya un corrupto hay un corruptor. Claro. Y teóricamente, cuando hay corrupción en el Estado, ¿en beneficio de quién ocurre? De agentes privados que no quieren pagar el impuesto,
que quieren la obra sin cumplir los requisitos, Que evaden que buscan la ley, la forma de la ley que les dé un espacio para eludir, o que pueden buscar hasta contadores o auditores para evadir. Entonces, pusieron un tema de El Salvador libre de corrupción. Perdóname, yo voy a traer a cuenta un artículo que escribí en Colatino hace unas 2 semanas. Dos ideas se me ocurren como sugerencia, decía en ese artículo. Que hagan una autocrítica pública, la ANEP haga una autocrítica, y la otra, que reflexionen sobre la responsabilidad ciudadana y empresarial. Entonces, este es un tema. Yo creo que ya bastante se ha hablado de las noticias de España, que no son nuestras noticias, son noticias de España, de qué ocurrió en el mandato de ese señor presidente, o qué ha ocurrido después con sus funcionarios y con él. Pero el tema es como dirían en el pueblo, es como poner a un burro a hablar de orejas, ¿verdad? El burro hablando de orejas. El burro hablando de orejas. Entonces, este es un tema que, en mi opinión, se ha forzado hacia otra finalidad política partidaria de Arena y del bloque oligárquico salvadoreño, de querer conducir un debate a pedirle al presidente o a cualquier institución que crea que puede, a crear una instancia supranacional que haga lo que no hemos querido o no hemos podido o no nos hemos unido como país para hacer. Cobrar los impuestos, lo deben cobrar los salvadoreños y los debemos pagar los salvadoreños. Claro. Entonces no es que vamos a traer al Fondo Monetario que nos cobre los impuestos. Entonces creo que no le ha ido bien. Bueno, incluso que no ha sido el mejor escenario. Y en medio de eso se ha dado entre dimes y diretes de ellos mismos por la dirección próxima de la gremial de empresarios ANEP, y al punto en que han tenido que denigrar en público a sus aspirantes, a los que querían ser parte, ser contendientes en eso. O sea que en ADE no es algo que en esta ocasión, en otras ocasiones, ha dejado sendos documentos de propuesta para reforma constitucional, para reforma de tal ley, para reforma de cual otra ley, para crear X mecanismo. Pero hoy lo que deja es un sabor de descomposición, o sea, de estar desesperados en un momento y no de responder, de sumarse, como las instituciones nos estamos sumando, a atender y resolver problemas que sí están en el corazón de las preocupaciones de este país, como el tema de seguridad, el empeño que hace ahora el presidente de la República, el vicepresidente, el gabinete de seguridad, la Corte Suprema, la Fiscalía, la Asamblea, tensionados todos para aportar una palabra más, una reforma más, una acción más que nos ayude a todos los salvadoreños y salvadoreñas a tener certeza de que vamos por un camino sin retorno a enfrentar como se debe a las empresas del crimen, porque han hecho del crimen, de la extorsión y de los asesinatos, han hecho una empresa lucrativa en este país y hay que ir a fondo contra ella. Yo creo que eso es lo que en este país amerita la mayor atención. Desafortunadamente, la ANEP, posiblemente por tener la dirección que tiene, no ha estado a la altura para subirse en el tren de aportar a la solución. Sí, de hecho, el gobierno
lanzaba un comunicado donde decía que en esta ocasión el presidente no participaría por las reiteradas posturas confrontativas y excluyentes de la empresa privada. Y a esto se suma que también hubo una redada el 25 de abril en donde dos exalcaldes del Congo, creo que era uno, y de alcalde de Monte San Juan de Cuscatlán, fueron capturados, ¿verdad? Y bueno, hay una persona prófuga, parece, y hay un montón de señalamientos de corrupción. ¿Ustedes darán seguimiento a esto como asamblea? Mira, yo no, en este momento nuestra prioridad está en estos dos temas de la seguridad y las pensiones. Claro, no es que son los únicos temas, pero yo sí me alegra que la Fiscalía General de la República haya dado continuidad a investigaciones que se iniciaron, según ellos dicen, desde el 2013 y dé señales de combatir prácticas que justamente ocurren en el mundo privado y con el consentimiento o complicidad de funcionarios pues terminan causando daño a la comunidad salvadoreña, sea esta en un barrio, en un cantón, en un municipio o en todo el país. A mí me alegra que la Fiscalía esté dando estos pasos y creo que ese sí es un mensaje, ese es un mensaje que invita a que todo funcionario que tiene que tomar decisiones de naturaleza administrativa, donde está empeñado el patrimonio de la ciudadanía, lo haga con apego a la ley, lo haga con honradez, ¿verdad? Y bueno, esto son, en este caso, son funcionarios de Arena, pero del partido que fueran, claro, incluyendo y algunos fuera de los nuestros, eso debe de ser así. Claro que sí, porque además son fondos de la ciudadanía. Mira, el 8%, o sea, 8 centavos de cada dólar que capta en tributos el país, van para ser distribuidos en las 262 municipalidades. ¿Con qué finalidad? Que los consejos municipales le den respuesta a necesidades del desarrollo local. Esa es la finalidad. Así es. Vamos a ir al segundo y último corte. Al volver hablaremos del tema de salario mínimo. Ya regresamos. Bueno, y otro de los temas de interés nacional, especialmente de las y los trabajadores, es justamente el tema del salario mínimo. Precisamente este miércoles 27 de abril, que estaba por definirse la aprobación del documento, la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, denunció a la ANEP por obstaculizar los acuerdos a favor de un aumento favorable para las y los trabajadores. Quisiéramos que escuchara a continuación las declaraciones de la ministra. Quiero anunciar un importante impasse que en el Consejo Nacional del Salario Mínimo se está llevando a cabo. Quiero denunciar la manipulación de ANEP respecto a la propuesta de salario mínimo que está proponiendo en el ente tripartito. Y la manipulación, la imposición, además, que está realizando con el sector laboral. Hay unas declaraciones que el presidente, el señor Jorge Dabú, ha realizado en medios de comunicación, diciendo que ya existe un acuerdo en el ente tripartito. Quiero denunciar que eso es mentira, no es cierto. No ha existido en ningún momento ningún acuerdo aún de este ajuste al salario mínimo. Y justamente Dabú, en otro medio de comunicación, decía que ya había un acuerdo. Bueno, la ministra lo desmiente. ¿Qué opinión le merece esto, diputada? Bueno, yo quisiera ver aquí a todos los que dicen defender a los pensionados y a los trabajadores. Aquí es donde se les necesita, justamente buscando y luchando por una remuneración más justa para los trabajadores que hacen la parte madura en el campo para que comamos frijol, tortillas, verduras y que ganan algunos de ellos menos de $100 al mes y que el gobierno ha pedido
hacer una revisión de toda la escala salarial del campo y llevarlo a una sola remuneración equivalente a $250 y 300 para los segmentos de industria, comercio, servicios que ocurren normalmente en lo urbano. Todos tenemos derecho de reclamarle a los representantes del sector laboral, más allá de que se tengan cuestionamientos de la forma en que accedieron a esas posiciones y que mantienen, que podamos tener cuestionamientos, pero ellos son los que en este momento están representando al sector laboral en una instancia del Estado que debe responderle a los trabajadores, no a los señores que siempre han negado la justicia social, entendida esta como retribuirles parte de la riqueza que generan. Nosotros esperaríamos que en las horas que van quedando de aquí al 1 de mayo, de los días, ojalá, junto a ese empeño abnegado de la señora ministra de Trabajo, se pueda alcanzar el acuerdo, no cualquier acuerdo, no es el acuerdo pedido por ANEP de 3 tortillas o 10 centavos al día. Como ni aumento, una tortilla. Ni una tortilla. Entonces, quisiéramos apelar a lo que pueda existir de reserva en la conciencia laboral de estas personas para ponerse del lado de quienes hoy estamos al lado de los trabajadores, que es este gobierno que está trabajando por los trabajadores. Hablando de las y los trabajadores, el 1 de mayo es el Día de la Clase Trabajadora. ¿Cómo va a participar el FMLN en esta marcha? Bueno, nosotros lo hacemos y lo hemos hecho toda la vida. Vamos a la marcha junto a las organizaciones laborales, todos somos trabajadores, unos tendrán relación de dependencia, otros no, pero somos parte de este pueblo que lucha, trabaja sin descanso y con una gran esperanza de ir poco a poco conquistando logros que no tuvimos en el pasado. El salario mínimo justo es uno de esos logros que vamos a ir a defender en la marcha. El FMLN, sus miembros, algunos son de sindicatos, otros no. Los que no estamos organizados en sindicatos vamos a marchar bajo las siglas de nuestro partido en la parte final, que es la que siempre nos dan las organizaciones laborales, y acompañaremos el acto central de la dirección sindical y ojalá en esta ocasión he escuchado decir que está invitado como el año pasado el presidente de la República, posiblemente esté o seguramente estará y tendrás anuncios a lo mejor que hacer, que será un día en el que recordemos que no siempre estuvimos como estamos, que hubo años en los que otras generaciones lucharon para reducir la jornada a 8 horas, para tener derecho a no ser despedido, para que la mujer tenga derecho a días y meses cuando pare, para que tengamos la protección social, cosas que hoy nos parecen insuficientes y pequeñas, pero que son logros obtenidos a lo largo de la historia a través de la lucha de abnegadas y abnegados trabajadores. Así que es el Día de la Solidaridad Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Muy bien, vamos a invitarla nuevamente en otra oportunidad porque también ustedes como Asamblea Legislativa cumplen año de gestión del 1 de mayo, ¿verdad? Realmente esta vez será el 14 de mayo. Es cierto. Porque nos mandaron a recontar. Es cierto, el 14 de mayo. Bueno, le agradecemos mucho su presencia aquí, diputada Norma Guevara. Gracias. Y se despide del pueblo salvadoreño a propósito del 1 de mayo. Y nos vemos el 1 de mayo en la marcha. Muy bien. Bueno, a usted, amiga, amigo, recuerde que Gente Ve va a estar, por supuesto, dando cobertura a la marcha del 1 de mayo, que ahora cae en domingo. Así que va a ser algo así como un domingo rojo también de marcha. Así que agradecemos mucho su presencia. Recuerde que esta misma entrevista mañana a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista. Le esperamos aquí en Gente Ve Opiniones.